Buenos días. Muy Buenos buenos días, días. profesor. Muy buenos días, profesora. ¿Cómo está? Bien, bien, ¿y usted? Estaba colocándole silencio al celular. Yo bien, muy bien. Me ha ido bien en el curso que estoy haciendo, así que Qué bueno. me, al- me alcanza el tiempo para compartir, Ay, me alcanza el tiempo para salir a jugar a la pelota. estupendo. Si uno tiene que recrearse igual, ¿cierto? Sí, En lo poquito que uno tiene, algo pues, de calidad. sí, tiene que uno aprovechar, no puede ser puro trabajo. Bueno, Sí. lo principal acá, y eso lo estoy diciendo principalmente por los estudiantes, ¿no? ¿Quién está ahí? Mm, Juan Para, Zuleta, Tomislav, Yarisa. para que, para que sepa nuestra realidad igual Y y, y principalmente, empaticemos. Sí. principalmente lo digo porque cuando uno es una persona adulta, tiene muchas cosas que realizar. Muchas cosas. Ustedes ven a sus papás, trabajan todo el día, llegan a la casa, muchas veces llegan a cocinar, otras veces llegan a hacer responsabilidades que deben cumplir como el aseo, a menos que ustedes le ayuden, lógicamente. Espero que le ayuden. Y muchas veces tienen que venir a preocuparse de los hijos también, si han cumplido con las tareas, ¿cierto? Si han respondido en sus labores. Y los padres tienen muchas cosas que hacer. Y es por lo mismo que a una cierta edad les cuesta estudiar porque también adquieren el espacio, es poco el espacio que tienen, ¿cierto? El tiempo. Y lo otro, bueno, principalmente estudiar en Chile sale bastante caro, ¿ya? Em, Entonces, ¿yo por qué estoy hablando de este tema? Porque me he encontrado que a pesar de todas las facilidades que hemos dado con la profesora, el trabajo que realizamos, que nos lleva tiempo, ¿ya? Yo hago todas las semanas, todos los días hago presentaciones, eh, trato todos los días de hacer alguna actividad evaluativa. Los estudiantes siento que les falta eso, ser un poquito más ordenado en su planificación de los tiempos, ¿ya? En este curso nadie ha hecho entrega de la guía, nadie. Las notas son bastante deficientes en participación, bastante deficientes. Yo estaba pensando en vez de colocar un 1, colocar un 2, a ver si mejora un poco, pero... Y la prueba ya viene ay, no me olvidó colocar aquí, pero es el 24 de agosto, la próxima semana. Entonces, se dan oportunidades, pero no las aprovechan. En plan de nivelación, normalmente son 2 o 3 estudiantes que están, ¿ya? Los otros no están. Bueno, ¿por qué estoy haciendo esta llamada de atención? Porque se acaba el segundo trimestre. Yo de verdad siempre he dicho que quiero ayudar a mejorar su promedio, ¿ya? Tratar de ayudar en ese sentido, pero no veo la herramienta cómo mejorar ese promedio. No los veo. Imagínense que yo le acabo de comentar que en los trabajos que realizamos nosotros no colocamos azules y solamente responder una actividad que justamente hoy día es la última actividad que fue realizada por la profesora Carolina. eh, y, y ella también, ayer tuvo que trabajar todo el día, tiene una hija que tiene que ayudar, tiene que, después de estar todo el día, desde las mismas 8 de la mañana hasta casi las 6 7 de la tarde, tiene que llegar a estar con la hija, pero aún así llegó a hacer las cosas se había comprometido y, y tiene que dedicar tiempo, a seguir dedicando tiempo al trabajo. ¿Hasta cuándo voy a dar plazo para entregar la guía? Hasta este viernes. Este viernes es el último plazo, estoy dando una semana más. Profesor, se la enviaré hoy. Me falta una respuesta y no sé cómo sacarla toda. Bueno, hoy día estamos trabajando en el plan de nivelación. Si tiene alguna duda, ahí yo le ayudaré a resolver esa duda. ¿Ya? Ya. Bueno, hoy día vamos a trabajar con respecto a dos conceptos de fuerza, que es el roce y la tensión. ¿Ya? Lo vamos a analizar por medio de situaciones cotidianas. Espero que pongan atención porque luego la profesora va a hacer un formulario Google donde ahí va a haber algunas preguntas con respecto a este tema, a evaluar este tema, ¿ya?
Eh, bueno, nosotros ya hemos visto en plan de nivelación a estos conceptos y también la palabra roce y tensión nos dice algo, ¿cierto? Nosotros conocemos a qué se refiere el roce o podríamos también hablar de deslizamiento, un cuerpo con otro cuerpo, ¿cierto? Eso es el roce, cuando se tocan dos cuerpos, ¿ya? Y la tensión podríamos también analizar que es cuando un cuerpo, ¿cierto? Está en proceso de tensión, de estirarse, ¿ya? Entonces, ahí esos dos conceptos lo podemos analizar con nuestra realidad que nosotros conocemos de esas dos palabras, ¿ya? Bueno, voy a, como siempre, trato de colocar un video, que estos videos que están aquí son bastante interactivos, con ese monito me parece atractivo visualmente, ¿ya? Entonces lo voy a presentar para que ustedes lo puedan ver más o menos cómo explica el roce, y luego yo voy a dar las definiciones ya un poco más abstractas, más, ¿ya? Entonces voy a colocar aquí sonido para que puedan ver el video, y se ve lo que estoy mostrando, ¿cierto? A ver, Sí, sí se ve, profe. pero ahí está la presentación completa, ¿o no? Ahí, O sea, dice la diapositiva 3, creo, fuerza de roce o fricción, y sale, ahí se ve completo. em, veo Se una ve, diapositiva. ya, pero se ve la diapositiva completa, ¿no? Así como a modo de Mm, presentación se ve. sí, sí. Ya, ya, qué bueno. Ya, aquí va el video, ojalá les parezca interactivo y entretenido como me parece. Aquí va. Se llama roce o fricción a la fuerza que se opone al deslizamiento de dos superficies. Cuando dos cuerpos entran en contacto, se generan dos fuerzas, una perpendicular al movimiento, que es la fuerza normal, y otra paralela al movimiento, que es el roce. Mientras mayor es la fuerza normal, mayor será la fuerza de roce. Sin embargo, el roce no depende del tamaño de la superficie en contacto ni de la velocidad de deslizamiento. Sí depende de la naturaleza de las superficies en contacto. Un mismo cuerpo requiere de una fuerza mayor para comenzar a deslizarse que para mantenerse en movimiento. El roce es una fuerza útil para muchas operaciones, incluyendo caminar y andar en bicicleta. Y para frenar, por supuesto. En otros casos, el roce es perjudicial, ya que causa desgaste, frena el movimiento y genera calor innecesario. Ya, ese era el pequeño video, ya, que explicaba un poquito ahí qué es lo que es el roce. Eh, ¿Se comprendió o no? Me refiero, ¿queda más o menos claro qué es lo que es el roce? ¿Alguien? Más o menos. Perdón, más o menos. Bueno, ahora aquí voy a tratar de dar una definición un poquito eh, más abstracta, ¿ya? Una definición que les puede servir a ustedes para después responder la prueba y también comprender. Permiso, voy a leer aquí el chat, que a mí me gusta leer el chat porque muchas veces es una fuerza opuesta. Muy bien. Mira, mire lo que entendió, es una fuerza opuesta, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta que el roce siempre va opuesto a donde va el movimiento. Así que muy bien, Joaquín, excelente respuesta, ¿ya? Bueno, dice sucede con las imperfecciones de la superficie, eh, ejerce una fuerza sobre los cuerpos. Es paralela a la superficie y principalmente se opone a los cambios en su estado de movimiento, ¿ya? Es una fuerza, como decía ahí Joaquín, que va en opuesto, ¿cierto?, al movimiento. Podemos ver aquí que hay una persona aquí que está tratando de mover una caja, está aplicando una fuerza, podríamos hablar al lado derecho de nuestra pantalla, y la fuerza de roce, ¿cierto?, que es aquella que se va a generar aquí en el piso, ¿ya?, por estas imperfecciones de la superficie, como dice ahí, ¿ya?, va a generar una fuerza contraria a la fuerza que está generando aquí la persona.
Por lo tanto, la fuerza de roce iría en ese sentido. ¿Ya? Esa es la fuerza de roce que va en sentido contrario. ¿Ya? Entonces, principalmente cuando un objeto está en estado de reposo, tanto podríamos considerar, ya está aplicando una persona aquí una fuerza, podemos considerar que la fuerza que ejerce la persona y la fuerza de roce son iguales, ¿ya? Tienen la misma dirección, pero tienen el sentido contrario. Y el módulo recuerden que es la cantidad de energía, la cantidad de energía que va a implementar, ¿cierto? Cuando uno habla de 20 newton, 40 newton, eso es el módulo, esa es la magnitud. Por lo tanto, en este caso, cuando el cuerpo no se puede mover, tanto la fuerza de roce como la fuerza aplicada están en una misma condición, o simplemente la fuerza de roce es mayor a la fuerza aplicada, ¿ya? En este caso, cuando no se puede mover. Hablaba de dos conceptos ahí, que lo voy a... Dos tipos de roce, hablaba de dos conceptos que normalmente decía en el video, que cuando un cuerpo está inmóvil, y yo creo que lo han intentado, a lo mejor si han ayudado al papá a mover algún mueble, cuesta moverlo desde un principio, ¿cierto? Cuesta moverlo cuando lo van a arrastrar. Pero después ya cuando el objeto se está moviendo, cuesta menos, ¿ya? Cuesta menos. Es como, no sé si en su labor de buen samaritano alguna vez han visto un vehículo que está en pana y necesita ahí un empujón el amigo, el compañero o la señora. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Ayuda a empujar. Yo creo que aquí hay varios que han ayudado a empujar un vehículo y al principio cuesta harto, ¿cierto? Cuesta harto sacarlo de su estado de reposo y uno empieza a empujar y queda cansado. Pero ya cuando agarra velocidad, ¿cierto? La rueda empieza ya a friccionar de manera en movimiento, cuesta menos, generamos menos fuerza, ¿ya? Por lo tanto, podríamos decir que cuando hablamos de fuerza de roce estático, que es cuando el objeto está, nosotros queremos sacarlo de su estado de reposo, estamos aplicando una fuerza y queremos sacarlo de su estado de reposo, en ese caso, normalmente, parece que lo tengo aquí, ya, es mayor, tenemos que aplicar una mayor fuerza que con respecto ya al roce cinético. Fíjense que cuando hablamos de roce estático, la palabra estático es cuando está quieto. Yo estoy aplicando una fuerza, ¿cierto? Estoy tratando de sacarlo de su reposo, ¿ya? Ahí vamos a ver una fuerza de roce estático, cuando el objeto está quieto, ¿ya? Está en reposo. Ahora, si el objeto está en movimiento, cinético quiere decir que está en movimiento, ¿ya? Vamos a hablar de una fuerza de roce cinético. Son muy parecidos, lo único que cambia es el coeficiente de roce, que es un número, un número, nada más. A ver, me escriben acá. Es una fuerza opuesta, es como andar en bicicleta, dicen, ¿no? Ahí también, es un buen ejemplo. Cuando andamos en bicicleta, al principio nos cuesta empezar a agarrar el vuelo, ¿cierto? Y después cuando agarramos el vuelo con la bicicleta, empezamos ya a andar más rápido y cada vez podemos generar menos fuerza, pedaleamos con menos intensidad, ¿cierto? Y vamos andando más rápido en bicicleta. Es un buen ejemplo también, ¿ya? Ahora, el dato también interesante, que yo aquí lo coloco, dice, la fuerza de roce no depende de un área de contacto entre el cuerpo y la superficie de apoyo. No necesariamente se genera roce con, con algo que sea una superficie, ya, un piso, alguna madera donde estemos apoyados. No necesariamente. Podemos considerar cuando entra un meteorito o cuando entra una nave espacial, ¿cierto? O un satélite artificial, entra a nuestra atmósfera, ¿cierto? Adquiere una velocidad y el viento, la misma atmósfera, genera un roce. Es por eso que después se ve ahí como que tuviera fuego al entrar, ¿cierto? Los meteoritos se desintegran, los cuerpos como un satélite artificial tienden a caer, pero adquieren mucha velocidad, por eso que el entorno, ya como están construidos, tiene que tener cierta infraestructura bien firme, porque si no, también se puede desintegrar como un meteorito, ¿ya? Entonces ahí, cuando van cayendo estos objetos desde el cielo, también hay un roce. El aire, la atmósfera está generando un roce. Y ahí podemos analizar que no hay una superficie, está en un espacio abierto, ¿ya? Entonces no necesariamente cuando hablamos de fuerza de roce, tenemos que hablar principalmente cuando está rozando algo, ¿ya? Una superficie. También podemos considerar cuando está en el aire. El agua también, el agua es no es una superficie, sino que podría considerar como, ahí se me fue la palabra, pero podríamos considerar que es un volumen, ¿cierto?
Y nosotros también ahí en el agua tenemos que aplicar mucha fuerza también para nadar, porque está generando una fuerza contraria a la fuerza que nosotros estamos aplicando. ¿Se entiende qué es un tipo, va una fuerza de roce y cuáles son los dos tipos de roce que podemos encontrar? Por favor, pregúntenme ahora. Yo tengo aquí un pequeño instrumento que yo siempre trato de usar, ahora que no podemos. Yo cuando estoy en clase hacemos experimentos, pero como no estamos en clase de forma presencial, estoy aprovechando de usar estas herramientas que se encuentran acá. Aquí, esta herramienta, que podemos ver aquí un modelo, que fíjense que yo tengo una caja, ¿cierto? Una caja que tiene una fuerza normal, una fuerza de peso, ahí podemos ver la fuerza normal va hacia arriba, perpendicular a la superficie, recordemos tenemos otro tipo de fuerza de peso que siempre empuja hacia el centro de la Tierra, por eso se hace un esquema como que hacia abajo. Tenemos la fuerza que yo voy a aplicar, que es a mi mano derecha, y tenemos la fuerza de roce que va en sentido contrario a la fuerza que aplico. Entonces, tenemos nuestra caja, consideremos que es un mueble, y yo a medida que voy, supongamos, voy a comenzar, subo la cantidad de fuerza que voy a aplicar, ya la caja no se mueve, porque aquí podemos ver que el roce es mayor a la fuerza que yo estoy aplicando, ¿ya? Va a haber un momento que yo sigo subiendo la cantidad de fuerza, el roce todavía sigue aumentando, están en la misma condición, por lo tanto la caja no se mueve, pero va a llegar un momento ya en que llegue ahí esta de arriba, esa de arriba, justo el tope ahí, es cuando yo pueda mover la caja. Esa estamos hablando del roce estático, está en coeficiente estático ahí. ¿Ya? Entonces, cuando yo ya más o menos ya pasé ese punto, que es, en este caso, podríamos decir que la caja tiene una, junto con otra fuerza, son como 25, ¿cierto? 25 newton, ya cuando yo paso un poquito, supongamos a 30, la caja empezará a moverse. Antes no se mueve, si yo tengo acá, no se mueve. Fíjese, la caja no se mueve. Ya está ahí. Pero si yo empiezo a moverla acá, o la pongo a 30, la caja se va a ir, debería ir moviéndose aquí. Aquí ya genera un movimiento. Ay, ¿por qué no quiere moverse? Ah, pero debería comenzar, perdón. No le colocaba comenzar, ya. Ahí comenzar, ya. Entonces ahí podemos ver que se mueve, ya. Y cada vez va a avanzar más rápido la caja. Ahora, si yo coloco aquí, ya, donde estoy, todavía no sobrepaso mi fuerza para empezar a mover la caja, ya, yo comienzo, ahí estoy comenzando, pasa el tiempo, pero no se mueve la caja, ya, porque la fricción es mayor a la fuerza que yo estoy aplicando. Entonces habría que llamar ahí a alguien que me ayudara para aplicar más fuerza y poder mover el mueble. Y ya cuando pasamos nuestra fuerza de roce estático, ¿cierto? Vamos a poder hablar de fuerza de roce, ¿ya? Ahí vamos a comenzar, y se mueve, ¿ya? Entonces, esta animación permite más o menos analizar cuando estamos hablando de coeficiente de roce estático, que si bien podemos aplicar una fuerza, ¿ya? Puede ser igual a la fuerza aplicada, o en algunos casos menor. Cuando ya aplicamos una fuerza superior a la fuerza de coeficiente estático, podemos ahí analizar que se va a mover, ¿ya? Entonces ahí se entiende esta animación y se entiende el gráfico. Fíjense el gráfico. Aquí en este punto de acá, en todo este punto de acá, estoy hablando, si bien estoy aplicando fuerza, estoy hablando de una fuerza, hasta acá, hasta este punto, ¿cierto? Fuerza de roce estático. Y ya cuando se pone en movimiento, que es ese sector de acá, todo este sector de acá, cuando se pone en movimiento, voy a hablar de fuerza de coeficiente cinético, o ahí dice dinámico, ¿ya? Normalmente en los libros sale cinético, bueno, pero esta aplicación sale dinámico, ¿ya? ¿Se comprende esta parte? Me encanta la participación. Chiquillos, es súper importante que pongan harta atención, disculpe profesor, los Sí. conceptos claves para que les vaya bien en los resultados del quiz o formulario es fuerza de roce, ¿qué consiste? Fuerza que se opone a deslizar un cuerpo sobre una superficie. También el profesor profundizó que también puede ser en el aire, como otro plano, ¿cierto? Y la fuerza de roce existen dos tipos. Estático es cuando el movimiento está sin, o sea, es cuando el cuerpo está sin movimiento, y cinético cuando el cuerpo está en movimiento. Cuando yo ejerzo una fuerza pequeña para mover quizás un refrigerador
que yo no creo que pueda correrlo un poco, empujarlo, ahí no, mi refrigerador no se va a mover porque mi fuerza, porque la fuerza es muy pequeña, entonces ahí estará presente la fuerza de roce estática. Pero si yo estoy empujando el refrigerador y me ayuda mi madre, por ejemplo, va a haber una fuerza mayor, y esa fuerza mayor va a permitir que el refrigerador se pueda deslizar, y ahí va a estar presente la fuerza de roce que tiene movimiento, ¿cómo se llama? Cinética. ¿Ya? Ahí la profesora hizo un resumen de todo lo que he hablado, ¿ya? Bueno, el otro fuerza que vamos a hablar hoy día es la fuerza de tensión, ¿ya? Y principalmente la tensión, la fuerza, se va a transmitir a través de cuerdas, cables y estructuras de diferentes tipos, ¿ya? Aquí, fíjense que tiene que haber algo que va a ser como intermediario entre dos fuerzas, puede ser una masa, ¿cierto?, que está acá abajo, y puede ser algo como una mano, que en este caso ese fue el ejemplo que coloqué, ¿ya? Ahí podemos ver que la persona está aplicando, ahí se ve en la flecha azul, una fuerza, está aplicando, ¿cierto?, que va en sentido hacia arriba. Podemos ver que aquí el objeto, esta pequeña pesa, ¿cierto?, está aplicando una fuerza de peso hacia abajo, ¿ya? Y todo el cable está aplicando una fuerza de tensión. Esta cuerda que está acá está aplicando una fuerza de tensión. Y siempre va en sentido contrario a la fuerza que se aplica. Fíjense que aquí la persona aplica una fuerza hacia allá, ¿cierto?, hacia arriba, y la cuerda está aplicando una tensión hacia aquí abajo, ¿ya? Ahí está aplicando una tensión, ahí, una tensión hacia abajo. Aquí podemos ver que voy a colocar aquí un dibujito, que esta es la fuerza que aplica la persona, ¿ya? Aquí también, el objeto está aplicando un peso hacia abajo, ¿ya? Ahí está el peso hacia abajo, y tenemos que la cuerda aplica hacia arriba una tensión, ¿ya? Entonces, podemos considerar que la cuerda es un objeto, ¿cierto?, que permite traspasar ciertas fuerzas, ¿ya? Genera una tensión. Esta tensión muchas veces se puede sobrepasar, ¿cierto? Las cuerdas, los cables, cualquier estructura, si sobrepasa la fuerza, ya sea implementada por la persona e implementada por el peso, la tensión se puede cortar, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, como dice ahí, las estructuras son intermediarias entre las distintas fuerzas y se encuentran sometidas a una tracción, ¿ya? Una fuerza de sentido opuesto, que es lo que le explicaba yo recién, ¿ya? Entonces la fuerza de tensión siempre va a ir en sentido opuesto, y lo voy a considerar, o voy a ver una fuerza de tensión cuando exista, ya sea una cuerda, un cable o una estructura, ¿ya?, que permita que se traspasen las fuerzas. Entonces, miremos acá dos ejemplos que tengo. Aquí tenemos nuestra ¿cómo se llama? Un ejemplo, permiso, voy a mirar acá. Es parecida a la fuerza de roce, pero en sentido vertical. Muy bien, muy bien. Joaquín hace análisis que me encantan, porque esos análisis permiten ver que realmente está comprendiendo la materia, ¿ya? ¿Ya? Le hace un sentido a lo que él está aprendiendo. Así que muy bien, Joaquín. Les voy a solicitar, sí, antes de que termine la clase, por favor, no se olviden de colocar presente, porque nadie ha puesto presente. Y tengo en este momento 23 estudiantes. O profesora, si me permite usted, puede también sacarme una foto. Tengo 22 estudiantes, perdón, 22 estudiantes. Ya, ¿Ya? sí. Por favor, para que después me la envíe, que los niños, a pesar de que yo les digo ahora, son 22 No, estudiantes, deberían haber 22 presentes, siempre hay 3 o 4 que se quedan afuera. sí, chiquillos, Siempre. pongan presente. Ya, aquí la fuerza podemos considerar que estamos hablando de tensión, porque tenemos aquí nuestra cadena que está sujetando, ¿cierto?, ya, nuestro candelabro, ya, que está esta fuerza de acá, perdón, esta fuerza, este objeto, está generando un peso que va en ese sentido, ¿cierto? O una fuerza de atracción gravitacional, que es lo que dice Newton, ¿ya? Este peso está generando hacia abajo, recuerden que se basa por la masa y la aceleración de gravedad, ¿ya? Recordad.
Entonces, la que genera una tensión, en este caso, es la cadena. La cadena aquí está generando una tensión que va en sentido contrario, ¿ya?, a este objeto, ¿ya? Y aquí podemos ver que la cadena genera una tensión. Aquí también podemos analizar. Fíjense que aquí tengo mi superficie, donde está sujetada, lógicamente, esta plataforma, y la cadena está generando acá también, porque aquí genera una fuerza, ¿cierto?, que va en ese sentido, ¿ya?, porque sujeta los pernos hacia allá, ¿ya?, voy a colocar fuerza, ¿ya?, y en sentido contrario, la cadena está generando una tensión hacia abajo. Entonces va en sentido contrario, ¿ya? Bueno, otro ejemplo que podemos notar es en un puente. Un puente está generado por medio de esta, no sé si ubican este puente el que está aquí en Coquimbo, ¿ya? Está generado en este concepto, en fuerza de tensión, donde, si bien aquí fíjense, la tensión no va directamente hacia abajo con estos perfiles, no va hacia abajo, ¿cierto? Aquí hay uno que va hacia abajo, ¿ya? Este es el puente, este es el peso que tengo, el camino que tengo, ¿cierto?, donde pasa el ferrocarril. Imagínense, pasa el ferrocarril por acá, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un concepto de fuerza, así es como trabajan los ingenieros, ¿ya?, que está generando una tensión hacia arriba, este pilar, y acá también están generando fuerzas de tensión. Acá hay una fuerza de tensión que está, y también acá, ¿ya? Tenemos fuerzas de tensión que están generando por medio de esta estructura acá también arriba, ¿ya? Y aquí también se genera una fuerza de tensión, por lo tanto, este fierro que está acá arriba, esta estructura que está acá arriba, debe tener las mismas condiciones que acá abajo. Ahora, como no hay un sentido de apoyo, que lo que hicieron, bueno, aquí aplicaron una superficie, que está generando una fuerza normal, ¿cierto? Aquí está generando una fuerza normal. Fíjense que aquí están varios conceptos. Aquí tenemos una fuerza normal, la superficie que genera esta plataforma. Aquí también hay otra plataforma que genera una fuerza normal hacia arriba, ¿ya? Y tenemos aquí las estructuras que generan fuerza de tensión, que la fuerza de tensión no necesariamente va para arriba. Fíjense, aquí se está repartiendo la carga reparte el fierro acá, que va en este sentido, en este ángulo, y acá también va en este ángulo. Y además tiene una para acá. Entonces, toda podríamos considerar, masa que está acá, ¿ya?, o toda esa masa, está repartida entre estas tres tensiones, ¿ya? Entonces, es así como trabaja un ingeniero. Entonces, tiene que considerar el peso, ¿ya?, el peso que va a ser empujado hacia abajo del tren, supongamos aquí pasa un tren, ¿ya?, tiene que considerar el peso de la plataforma, y entonces empezar a cuál va a generar, qué tensión va a generar todo esto hacia arriba. Entonces, todo esto no se coloca al azar. Toda esta estructura no se coloca al azar. Se coloca dependiendo del peso, que toda esta estructura tiene que ser superior al peso que va a pasar arriba. O si no, ¿qué pasa? Se derrumba, ¿ya? Entonces, en la ingeniería también se ve mucho lo que es la fuerza de tensión, la fuerza normal, todos los conceptos de fuerza, para generar un puente que a veces uno dice, no, si es cosa de colocarlo, si no es tan difícil. No, hay un estudio de por medio donde cada uno de los fierros tiene que ir en una posición exacta para generar una fuerza contraria a que se vaya a derrumbar el puente. ¿Ya? Bueno, con esto termino y después le damos paso a la actividad de la profesora, que no es muy larga. ¿Ya? Dato importante, tengo 22 personas y solamente colocaron 18 personas presentes. Ya se me perdieron 4. A ver, 4 personas. ¿Vio? ¿Qué es lo Profesor, yo es lo le que saqué fotito, ya ya, lo envié. profesor. Sí. Pero Algo, esos algo, 4, ¿qué estarán haciendo? ¿Qué estarán haciendo esos 4? ¿Estarán poniendo atención? Ahí colocó uno más, como que despertó. ¿Ya? ¿Ah? Pero no sé por qué ingresan y no le ponen atención. Bueno, digo, este es un problema que fíjense que aquí profesor, pueden... Dígame, profesora. disculpe, es que encontré otros dos ejemplos de la fuerza de tensión, que es cuando, por ejemplo, un ascensor cuelga de un cable en todo momento. Ahí también se está aplicando esa fuerza de tensión. Imaginemos como un ascensor transparente. Ahí está la cuerda, ¿cierto?, que genera esa fuerza de tensión que se opone a la fuerza peso, que es contraria. Así Entonces es. ahí
chiquillos, no sé, imaginen, ocupen su creatividad, imagínense ahí el ascensor. Y un pozo para sacar agua, que eso se ve como en el campo, ¿cierto? También ahí se puede aplicar. Sí, Les digo, son claves para el formulario, por eso les doy claro, los- para esa obtener buen profesora. puntaje. Bueno, en el problema muy rapidito, en el formulario no hay problema, en la prueba sí va a haber problema, pero aquí tenemos una persona, Alejandro, que le hizo una caja de 60 kilogramos, esta es la masa de la caja, ¿cierto? Ahí se le pone el número. La masa es de 60 kilogramos, y sobre una superficie horizontal, aquí podemos que es un piso horizontal, aplicando una fuerza de 120 newton. ¿Ya? Aquí él está aplicando una fuerza que es igual a 120 newton. Paralela a la superficie. Considerando que el coeficiente de roce cinético quiere decir que ya está en movimiento en la caja. Fíjense, cuando hablamos de roce cinético, yo digo la caja ya está en movimiento. Ya hay un movimiento en la caja. ¿Cuál es el módulo de la fuerza neta sobre la caja? Ya. Bueno, como va en movimiento y va en forma paralela a la superficie, tanto el coeficiente de, la fuerza de peso, que va en sentido contrario hacia acá, ¿ya? La fuerza de peso, y considerando la fuerza normal, que recuerde que es perpendicular a la superficie, la voy a colocar acá para que la vean, ahí, perpendicular a la superficie, esa es la fuerza normal. Ambas, como son iguales, porque está ahí, no se levanta ni se baja la caja, ¿cierto? Se mantiene en el piso, va a ser iguales. Por lo tanto, esta suma de estos dos me va a dar 0. Entonces, solamente me voy a preocupar de la fuerza de roce y de la fuerza aplicada. Está siendo generada por una tensión de la cuerda. Aquí está aplicada la fuerza de tensión de la cuerda, que coincide con la fuerza aplicada. Por lo tanto, en ambos casos es de 120 newtons. ¿Ya? Bueno, ahí está la fuerza de tensión, que es 120 newton. Tenemos la masa del cuerpo y el coeficiente cinético, que es de 0,18. Es un número. ¿Ya? Esos son los datos. Yo siempre les digo, lo primero es aplicar los datos. Luego tenemos el procedimiento. El procedimiento, recordemos que la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas. Y yo me voy a preocupar de dos fuerzas, la fuerza de roce y la fuerza de tensión o la fuerza aplicada, que en este caso son lo mismo. ¿Ya? Entonces, la fuerza neta es la fuerza de roce más la fuerza de tensión. Ahora, ¿por qué a la fuerza de roce le coloqué un signo negativo? Se preguntarán todos. ¿Por qué le puso negativo? Porque recuerden que para acá siempre van los positivos y la fuerza de roce va en sentido contrario. Entonces va hacia allá. Ya, va en sentido contrario. Entonces, si pueden notar ahí, la fuerza de roce, el signo negativo me dice que es en sentido contrario. Bueno, la fuerza de roce habíamos dicho que era el coeficiente cinético por la n de normal, ¿ya? La fuerza normal. Esa n significa que es la fuerza normal. Ahora, nosotros sabemos que la fuerza normal, ¿ya? Es la masa por la aceleración, que le voy a colocar aceleración de gravedad. Recordemos que una g aquí le colocamos. No sé por qué le puse A. Pero es la aceleración de gravedad, ¿ya? Entonces, bueno, ahora reemplazando ya los valores, teniendo mi fórmula completa, reemplazo los valores. El coeficiente de roce cinético es 0,18, la masa es de 60 kilogramos y aproximadamente la aceleración de gravedad es de 9,8 metros por segundo. Más los 120 newton, que es la fuerza de tensión. Si multiplico todo eso, multiplicando los paréntesis, tengo que me da 105,84. Recordemos que me tenía que dar negativo porque va en sentido contrario, ¿ya? Bueno, la suma entre un número negativo y un número positivo se restan y se conserva el del mayor, por lo tanto ahí podemos ver que 120 es mayor a 105 y me da como resultado 14,16 newton. Entonces la fuerza que se está moviendo el objeto es eso, 14,16 newton. ¿Ya? Esa es la fuerza neta que se está aplicando, cuya dirección, fíjense, y sentido coincide con la fuerza que aplicó Alejandro. Si me hubiera dado un número negativo acá, un número negativo, no hubiera podido mover la caja, ¿ya? No hubiera podido, porque la fuerza de roce hubiera sido mayor a la fuerza que está aplicando, en este caso, Alejandro. Por el tiempo, les voy a solicitar, si quedaron con dudas, por favor, vean nuevamente el video, yo los dejo subido a la plataforma, ¿ya? Vean el video. No sé si puedo responder una duda de manera rapidito. ¿Alguien tiene alguna duda de manera rapidita?
¿Ya? Estos son problemas los más fáciles porque los problemas que le dejé en la guía son más complicados que estos. ¿Ya? Bueno, en la prueba van a entrar problemas de este estilo, por si acaso. ¿Ya? Primero tienen que analizar, no solamente colocar los datos. ¿Ya? Saber qué es lo que está pasando en la pregunta, qué es lo que me está informando. Interpretar la información, interpretarla de acuerdo al problema planteado. ¿Ya? Muchas veces colocan nomás ya la suma de las fuerzas y suman las dos, tanto la fuerza de roce como la fuerza de tensión, la suman y le da un número mayor a la fuerza que está Profesor, aplicando. Dígame. ahí está. No, es que se había desconectado, no sé qué pasó, mi conexión está inestable, dice. Así que usted me avisa cuando copie el link, ¿ya? Ah, ya. Vamos a ¿Ya? empezar al tiro con el link para antes que quedemos sin el tiempo porque pasa volando. Ya, aquí está. Ese, profesora, ¿se ve? ¿Se ve o no? Ya. Sí, lo envío, yo lo tengo acá, ¿llegaría a Ah, enviar? como que lo estaba justo enviando al chat de Ah, todos. ya, perdón, es que justo se me desconectó esto. No hay problema, profesora. Ahí lo acabo de enviar. Gracias. Ya, profesora, ahí lo puede explicar usted. Ya me quedan 3 minutos, pasa volando el tiempo. Ya, chiquillos, otra vez me olvidé poner curso, perdón. Al ladito de su nombre coloquen el curso segundo medio B y anoten su correo para que lleguen como los resultados de las que tuvieron buenas, las que tuvieron malas, ¿ya? Que también es bueno, que lo tengan, que lo sepan en específico. En el formulario se habló sobre los conceptos de fuerza de roce y fuerza de tensión. Ya como les dije, los conceptos clave, fuerza de roce cinético y estático. Se van a presentar varios ejemplos, se escucha, ¿cierto? Y ustedes tienen que identificar, está súper claro, con imágenes, es todo lo que habló el profesor y yo pude acotar algo, entonces les tiene que ir muy bien. Por favor, no hagan el formulario rápido, porque tampoco hubieron puros 7 en el anterior. Entonces la idea es que aprovechen estas instancias. Profesor, eso yo creo que de mi parte, porque Ya, está todo bien sí, está ejemplificado. muy bien explicado. A mí me encantó esta formulario. Como pueden ver, hay varios ejemplos. Ahí podemos ver, me preguntan qué fuerza está aplicando esa raya rojita, ¿cierto? Esa flechita rojita, qué fuerza Sí, representa. Y ahí está, hay 4 opciones. Luego ahí dice, es aquella que se opone al sí. deslizar un cuerpo sobre una superficie. ¿A qué se relaciona más? ¿Ya? ¿A qué se relaciona más dentro de los conceptos que hoy día vimos? Aquí hay varios ejemplos donde tienen que identificar entre fuerza de roce. Recordemos, fuerza de roce son aquellos, roce estático, perdón, es cuando el objeto está en reposo, está quieto, ¿ya? Y fuerza de roce cinético es cuando el objeto ya está en movimiento, ¿ya? Entonces ahí tendrían que hacer ahí un análisis. Después dice en qué superficie existe menos fuerza de roce al empujar una caja. Ustedes imaginen, están empujando una caja, me costará más que se mueva la caja en una plataforma, en una superficie de cerámica, de alfombra, de cemento o de arena. ¿Cuál me cuesta más mover la caja? ¿Ya? Imaginen esa. Y la última, de la siguiente definición, se transmite a través de cuerdas, cables y estructuras de diferentes tipos. ¿A qué tipo de fuerza corresponde a las que vimos hoy día? Que recuerden, son 2, así que, pero se colocan algunas más para que ustedes vean. ¿Ya? Está bastante Para simple, que se ojalá. distraigan. Ojalá, claro, ojalá les vaya bien a todos, por favor. No la respondan al lote como dijo la Sí, profesora. Nada, se agradece mucho escriban. el apoyo de la profesora. Profesor, escriban, niños, escriban por favor el curso, perdón, se me olvidó anotarlo, porque se aplica este para el otro. Ah, no, me equivoqué. Sí, sí, profesor, usted no. Anote el nombre al ladito del curso y registren su correo electrónico para que les lleguen los resultados más específicos. Ya. Y Y hoy por día en la tarde favor, seguimos en la sí, tarde y la próxima semana la prueba, por si acaso. Que estén bien. sí. Gracias, profesora. Gracias, estudiantes. Que estén bien. Cuídense. Chao, chao. Chao, niños. Chao, Chao, que estén profesor. bien, Chao. que estén bien. Queremos puro 7.